Bienvenidos a Lectura Bíblica en un año. Es una alegría tenerte con nosotros. Que la paz, el amor y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo llene tu corazón y reconforten tu alma. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Libro de Isaías capítulo 53 versos 4 y 5. El libro de Ezequiel, capítulo 10. En mi visión, vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines, había algo que parecía un trono de lapislázuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino, y le dijo: Métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines, toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie, en la parte sur del templo, y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines, y se dirigió hacia la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria, y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso, y podía oírse hasta en el atrio exterior. El Señor le dijo al hombre vestido de lino: Métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas. Luego, uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas de en medio del fuego, que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino, y el hombre las tomó y salió de allí. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que parecían ser manos humanas. Me fijé, y cada uno de los 4 querubines tenía una rueda a su lado, y las ruedas brillaban como el berilo. Las 4 ruedas eran semejantes entre sí, y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda, que giraba en forma transversal. Los querubines podían avanzar de frente en las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos, y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los 4 querubines tenía 4 caras. La primera era la cara de un buey. La segunda era una cara humana. La tercera era la cara de un león. Y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas subían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Luego, la gloria del Señor salió de la entrada del templo, y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, cuando me encontraba junto al río Quebar. Sabía que eran querubines, porque cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además, sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto al Quebar, y se movían de frente y hacia adelante, tal como los otros.
Capítulo 11. Luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde vi a 25 hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaban Jaazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, quienes eran líderes del pueblo. El Espíritu me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor, y me ordenó que dijera: esto dice el Señor a los habitantes de Israel: yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad, y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes, ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré, incluso hasta las fronteras de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, hijo de Benaía. Entonces caí rostro en tierra y clamé: oh Señor soberano, ¿vas a matar a todos en Israel? Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen: ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por lo tanto, diles a los desterrados: esto dice el Señor soberano. A pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos, y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire, con las ruedas junto a ellos. Y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces, la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después, el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado.
Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces les relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado. Capítulo 12. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver. Tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado, y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean, pues quizás presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego, por la tarde, mientras aún estén mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás. Pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por lo tanto, hice lo que se me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje, lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, te han preguntado qué significa todo lo que haces. Diles, esto dice el Señor soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro. Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla, cargando solo lo que pueda llevar consigo. Se cubrirá el rostro, y sus ojos no verán la tierra que deja atrás. Luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, aunque él nunca lo verá, y allí morirá. Esparciré a los cuatro vientos a sus siervos y guerreros, y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. No obstante, a algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estremécete al comer tu alimento. Tiembla de miedo al beber tu agua. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano.
Pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas, ni predicciones aduladoras en Israel. Pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, los israelitas andan diciendo: Él habla de un futuro lejano. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor soberano. Se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. La carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Te esperamos el día de mañana. Gracias por permanecer día a día con nosotros. Bueno eres tú. Y bien hecho. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo, en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Libro de los Salmos. Salmo 119 versos 68 al 72.